Steve Irwin se encontraba filmando un documental sobre la vida submarina que se llamaría Ocean's Deadliest, pero el clima no lo acompañaba mientras grababa este documental, ya que, al ver que no se podía grabar de manera adecuada, Steve decidió tomar un descanso y prefirió grabar un segmento que veía su hija Bindi. Para poder grabar este fragmento de programa, Steve se adentró a nadar en aguas poco profundas, junto a una enorme raya que había por el lugar. Estos animales son de naturaleza tranquila, pero de un momento a otro, a esta raya lo atacó en múltiples ocasiones con su cola, la cual cuenta con un gran aguijón, provocándole heridas profundas en cuestión de segundos. El camarógrafo se encontraba ayudando a Irwin. Explicó que durante este ataque, que no fue provocado de ninguna manera, simplemente la raya se apoyó en la frente de Steve y realizó una gran cantidad de ataques en cuestión de segundos. Justin mencionó que hizo un barrido con la cámara para seguir a la raya, sin percatarse del ataque que Steve había sufrido. Cuando por fin vio a Steve, este se encontraba de pie en un enorme charco rojo. En ese momento, el camarógrafo entendió que algo había salido mal. Esto fue compartido por Lyons. Justin afirmó que el aguijón era muy afilado y estaba dentado, lo que provocó una herida de 5 centímetros de ancho en el pecho de Irwin, perforándole el corazón y los pulmones al instante. Tras el ataque, el camarógrafo y el resto de equipo que se encontraba ayudando en la filmación sacaron a Irwin del agua y lo subieron a un bote inflable, lugar donde contaban con lo necesario para intentar reanimar a Steve. En este lugar se encontraba el resto de equipo y el copresentador de Ocean's Deadliest. Fue en ese momento que empezaron a practicar el RCP. Fueron intercambiando el quien realizaba esta maniobra por horas, pero los paramédicos no pudieron hacer nada, declarando que Steve había perdido la vida en el lugar del ataque. Sucedido en Estados Unidos, Jessica Dubrov nació el 5 de mayo de 1988 en Falmouth, Massachusetts, bajo el cuidado de una familia estadounidense típica. Sus padres eran Lisa Blair y Lloyd Dubrov. Cuidaron a Jessica como cualquier padre lo haría, pero al cumplir 6 años, el padre de la niña tuvo la idea de convertir a su hija en una estrella de la nación. Para eso, utilizó la fórmula de la niñez, más la aviación para llamar la atención de los medios. A temprana edad, su padre Lloyd la llevó a clases de aviación con un instructor profesional para que le enseñara las técnicas para poder volar. El objetivo detrás de todo esto era batir el récord de otra joven piloto llamada Victoria Van Meter, que con solo 11 años se convirtió en la piloto más joven de Estados Unidos. Esta ambición de querer romper el récord llevó al padre de Jessica a obligar a su hija pequeña a tomar clases de aviación. Todo era curiosidad para la niña cuando practicaba, pero con el paso del tiempo se dio cuenta que todavía era muy pequeña para poder realizar esta travesía. Pero su papá ya le había lavado el cerebro, diciéndole que ella realmente anhelaba eso, y con tal de complacer a su papá, Jessica aceptaba todo lo que él decía, tanto que en una entrevista dijo que Bill Clinton, el presidente de ese momento, sería el invitado especial en la cabina de avión para acompañar a la joven en su aventura. Otro de los sueños de Lloyd era que su hija estuviera en el libro de los récords Guinness como la piloto más joven de la historia. Pero para desinformación del padre, la misma Guinness había comunicado que ya no tomaría en cuenta este tipo de retos para evitar el alto riesgo de accidentes que traía consigo. Cuando Lloyd se enteró de esto, no fue un impedimento para él, porque empezó a realizar merch a que Jessica volaría de costa a costa y sería la piloto más joven. Fue entonces que llegó el día acordado para esta travesía, el 10 de abril de 1996. Fecha claramente elegida por su padre Lloyd. Así que junto a su hija Jessica y el instructor de vuelo Joe Reid se subieron a una aeronave pequeña de modelo Cessna 177B para realizar ese vuelo histórico. El vuelo consistía en un viaje de 7 días. Para poder llevar con éxito esta actividad durante el viaje, Jessica hizo una parada en Cheyenne, pero esta no traía consigo un buen pronóstico, ya que se esperaban vientos cruzados acompañado de una fuerte lluvia, y tal como fue predicho, amaneció con fuertes vientos y lluvias. Todo estaba puesto para que se suspendiera el vuelo. Aunque todos le mencionaban que suspendiera el vuelo, el padre solo hizo caso omiso a esto. Pero la protagonista de todo esto fue Jessica. Sus últimas palabras antes de realizar esto fueron hacia un periodista: ¿oyes la lluvia? ¿La oyes? Cada gota era mortal para el pequeño avión con el que contaba la joven. Fue entonces que la joven, junto a su instructor, se suben a la aeronave, tratando de acelerar sobre la pista mojada, intentando estar lo más estable posible, porque el viento sacudía de forma brusca el avión, como si fuera una simple hoja. Una vez en el aire,
El controlador del vuelo de Cheyenne le recomienda a Reid que realizara un vuelo IFR en vez de un VFR. Los relojes marcaban 8 y 24 de la mañana. Para las personas que estaban viendo ese evento, cuando el avión había despegado, se inclinó hacia uno de sus lados, cayendo en picada sobre Cornegay Court, un barrio residencial próximo al aeropuerto. El servicio de emergencia llegó de inmediato a la escena del accidente, pero lo único que encontraron fue metales retorcidos y los 3 cuerpos de sus ocupantes: el padre, la niña y el instructor. Los 3 perdieron la vida al instante. Sucedido en la costa de Terranova, Canadá, al norte del Atlántico, el 18 de junio de 2023. Un submarino que se preparaba para hacer una expedición al fondo marino para observar los restos del Titanic, que se encontraban en las profundidades del Océano Atlántico Norte, desapareció de un momento a otro. Esta nave se dirigía a los famosos restos del naufragio Terranova en Canadá, cuando perdió contacto con su barco de apoyo. La empresa responsable de este viaje era Ocean Gate, quien se encontraba preparado para la expedición, ya que después de realizar la inmersión, perdió el contacto con el Polar Prince, el barco de apoyo que transportaba la embarcación al sitio. La última comunicación entre el submarino y el Polar Prince se produjo alrededor de las 11:47 am, sin GPS que pudiera ayudarles a guiarse. El submarino solo contaba con la ayuda de mensajes de texto para poder encontrar el rumbo correcto. De hecho, los problemas con el control informático fueron una de las razones por las que el presentador de Expedition Unknown de Discovery Channel, Josh Gates, y su equipo decidieron, tras una inmersión de prueba de Titán en 2021, no grabar un segmento en el submarino, ya que en ese momento nos quedó claro que había muchas cosas que debían solucionarse con la nave, dijo. Las operaciones de búsqueda para encontrar el submarino comenzaron el mismo día de la desaparición. Todavía no está claro qué le sucedió al submarino, porque perdió el contacto y cuando estaba cerca del Titanic desapareció. La búsqueda fue inmediata. Dentro de este submarino que se encontraba Stockton Rush, de 61 años, director ejecutivo de Ocean Gates, además de Hamish Harding, de 58 años, del Reino Unido, fundador de la firma de inversión Action Group, Paul Henry, de 77 años, que dirigió la expedición, y Shahzad Dawood, de 48 años, y Sulman Dawood, de 19 años, padre e hijo de una de las familias más prominentes de Pakistán. Se utilizaron submarinos no tripulados, aviones que escaneaban la zona para poder encontrar alguna señal que pudiera guiarlos al rescate de esas personas, hasta que días después, en una de las búsquedas, se percibieron golpes debajo del agua, que daban esperanzas de poder encontrar con vida a estas personas. Tras largas jornadas de búsqueda, un vehículo no tripulado encontró el cono de la cola y más restos a 500 metros, cerca de la proa del Titanic. Fue ahí donde descubrieron que los 5 pasajeros del submarino Titán murieron en una implosión. Esto se produjo ya que el submarino se encontraba en las profundidades donde había 2.540 gramos por metro cúbico de presión. La implosión habría durado una fracción de milisegundo, lo que significa que todo pasó antes de que las personas que estaban dentro se dieran cuenta de que había un problema. Se puede pensar que fue una forma muy indolora de perder la vida. El 1 de febrero de 2003, la NASA tenía programado el regreso del transbordador espacial Columbia, que había completado la misión STS-107. A bordo iban 7 astronautas. Era un día rutinario, dentro de lo que significa un reingreso espacial. Todo debía terminar con un aterrizaje en Florida. Todo había comenzado 16 días antes. Durante el despegue, a los 82 segundos del lanzamiento, un bloque de espuma aislante de unos 50 centímetros se desprendió del tanque externo. Ese pedazo golpeó el ala izquierda del Columbia, justo en los paneles de carbono reforzado que cubrían el borde de ataque. Esa parte era vital, ya que resistía el calor extremo del reingreso. Lo extraño es que esto no era nuevo. En otras misiones ya se habían registrado desprendimientos de espuma, pero nunca habían causado un accidente. Por eso, dentro de la NASA, el riesgo fue subestimado. Algunos ingenieros sospecharon que el impacto podía haber hecho daño serio, pero no había forma de inspeccionar el transbordador en órbita, ni herramientas para reparar algo así. Aún así, la misión siguió adelante. La mañana del 1 de febrero de 2003 ocurrió el regreso. Sobre el Océano Pacífico,
a las 8:44 am. Al principio todo parecía normal. Los sistemas respondían bien y el control de emisión en Houston no reportaba anomalías. Pero a medida que el transbordador descendía sobre California y Nevada, el calor de reentrada, con temperaturas superiores a 2.500 grados Celsius, comenzó a filtrarse por la brecha en el ala izquierda. Primero se quemaron sensores internos, luego las líneas hidráulicas y la estructura de aluminio. Minutos después, los ingenieros en tierra empezaron a recibir lecturas extrañas, sensores que dejaban de transmitir, aumentos de temperaturas fuera de lo común. Lo que ocurría era que el ala izquierda estaba cediendo. El Columbia perdió estabilidad aerodinámica. A las 8:59 de la mañana, mientras sobrevolaba Texas, el transbordador se desintegró, más de 6.000 metros por segundo y a una altitud de casi 60 kilómetros. Los restos quedaron esparcidos por una franja a más de 3.200 kilómetros desde Texas hasta Luisiana. Los 7 astronautas siguieron conscientes hasta muy poco antes de la ruptura total de la nave. Cuando el ala cedió y el Columbia perdió control, las fuerzas a bordo se multiplicaron. La cabina se despresurizó, causando hipoxia inmediata. Los tripulantes perdieron el conocimiento casi al instante. Luego vino la destrucción completa. El módulo de tripulación se partió y fue sometido a fuerzas G extremas, a altas temperaturas y una rápida desintegración mecánica. Algunos cuerpos pudieron recuperarse parcialmente intactos, otros no. La tragedia de Columbia detuvo el programa de transbordadores durante más de 2 años. La NASA cambió sus protocolos, pero para los 7 astronautas que descendían esa mañana de febrero, las consecuencias fueron inmediatas, brutales y definitivas. Sucedió el 25 de julio del año 2000. El avión supersónico Concorde, que era el preferido por los ricos y famosos, lo tenía todo. Tanto que lo consideraban el rey de los cielos. Sus ventajas eran innumerables, mientras que los aviones comunes demoraban un aproximado de 8 horas en completar un viaje de París a Nueva York. El Concorde, que contaba con motores Rolls-Royce, solo necesitaba alrededor de 3 horas y 30 minutos. La altitud máxima que alcanzaba era de 18.300 metros. Su velocidad era de 2.410 kilómetros por hora, más del doble de la velocidad media de los aviones convencionales. Más allá de estas cuestiones técnicas, el avión era totalmente de lujo, con capacidad de 100 pasajeros, que solo podían utilizar si pagaban $9.000. El avión contaba con un sinfín de lujos, como aperitivos como caviar, y sinfín de comida, preparada por chefs famosos de Francia. Fue así hasta el martes 25 de julio de 2000. En París, cuando este famoso avión perdió todo su prestigio, se vino abajo en apenas 3 minutos después de despegar, con un saldo de 114 víctimas, en uno de los accidentes más trágicos. En el aeropuerto internacional de Charles de Gaulle, en la capital francesa, marcaban exactamente las 4:44 p.m., cuando el vuelo 4590 del Concorde, con destino a Nueva York, pasaba por la pista principal a más de 300 kilómetros por hora para poder levantarse del suelo. De pronto, se escuchó un grito del operador de la torre diciendo: «Detengan el despegue. Hay fuego en uno de los motores». El piloto Christian Marty respondió con voz relajada: «El fuego se extiende. Es tarde para frenar. Subiremos e iremos hacia Le Bourget para un aterrizaje de emergencia». El Concorde levantó vuelo, con una gran estela de fuego que salía de su flanco izquierdo. El piloto giró con una maniobra que parecía una pirueta, pero ya era demasiado tarde. El avión cayó sobre un maizal que estaba a 5 kilómetros de la pista, a pocos metros de un hotel que estaba cerca. Entonces, la aeronave explotó. Esto sucedió solo 2 minutos después del despegue, a las 4:47 p.m. Todo había acabado. A bordo viajaban 100 pasajeros y 9 tripulantes. Al tocar el suelo, el avión estalló y se desintegró en 1000 pedazos. Las llamas se esparcieron con rapidez y también atrapó a 5 huéspedes del hotel cercano, dejando un total de 114 víctimas.